Maldiciones generacionales. Capítulo 20 del libro de Éxodos. Este capítulo en sí habla de los 10 mandamientos, pero también ahí se va a ver un punto clave, que esto es desde los principios, los orígenes de la creación, la humanidad. Hemos venido arrastrando esas maldiciones generacionales. Ya los tiene Éxodo capítulo 20 verso 5. Como dice, quiero que me lo lea el pueblo. Yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a familiares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no dará inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Madre, que toque ver todo, me hizo ver el 5. Yo les dije 25, pero gloria a Dios, leyeron bastante. Lo vamos a leer todos. Amén. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Oramos. Amado y buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en esta hermosa y bendecida hora. Presento la vida de tu pueblo acá reunido, Señor amado, a los fuertes, a los esforzados, a los valientes. Bendícelos al 100%, Señor, y dales la cobertura, la fuerza. Señor amado, que a través de tu palabra tú nos administres, nos instruyas y nos enseñes, y uses mi vida como el instrumento, como el canal de bendición, y me des gracia y sabiduría. En Cristo, Señor nuestro, te lo pido y te doy gracias por siempre. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Hermanos, necesitamos comprender los mandamientos y las ordenanzas que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Acuérdense que Dios tuvo que elegir a Moisés y lo llamó a 40 días y a 40 noches. Digamos, él estuvo en vigilia, adorando, escuchando las instrucciones de Dios. Y las instrucciones de Dios en esa época fueron las primeras tablas de la ley que Dios le daba a este siervo de Dios para todos Israel, exclusividad. Pero porque en Israel también iban forasteros, como usted y yo, iban peregrinos, iban extranjeros. Amén. Entonces la palabra de Dios era para todas las naciones. Y repito, exclusividad para su pueblo Israel. En estos 10 mandamientos, cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches, si usted se acuerda o ha leído la palabra de Dios, en los primeros capítulos se ve cómo Israel empezó a torcerse, empezó a dislocarse, y a través de este llamado de Dios a Moisés, Israel se desenfrenó totalmente. Digamos que lo que Moisés estaba recibiendo las instrucciones de Dios para su pueblo, había una tribu que usted ya la oyó, que era la tribu de Coré, Datán, más que todo para que usted entienda, era el líder, era el promotor de la rebelión contra Dios y contra Moisés, su siervo. Entonces este incitó a Aarón, el sumo sacerdote, porque acuérdese que Abiú era el hijo de Aarón y era sacerdote. Entonces empezó a incitar a Aarón como sumo sacerdote, que a Moisés se lo había llevado el Señor, o las bestias se lo habían devorado, y que ellos necesitaban tener un Dios para que lo adorasen, para que se postrasen y ofrecieran sacrificio. Moisés de primero
Aarón de primero empezó a resistir las tentaciones, las resistencias, las insinuaciones de Satanás a través de Datán, pero al cabo de los días, la Biblia no lo registra si fueron 15 días, si fueron 20 o fueron antes, no lo dice, pero a los días Aarón desistió a esas tentaciones, esas seducciones, y empezó a llamar a todos hombres y mujeres, porque si usted ha leído la Biblia, dice que cuando Moisés salió de tierra de esclavitud de Egipto, ellos traían oro, plata y bronce, traían toda clase de joyas, toda clase de metal. Entonces él le ordenó que trajeran aretes, cadenas, pulseras, todo lo que era de metal, y empezaron a diseñar lo que usted y yo conocemos como el becerro de oro, que era un dios egipcio pagano, porque Datán traía bien en mente los dioses paganos, porque él era esclavo, pero tenía ciertos privilegios de parte del faraón Ramsés. Amén, hermanos. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés que descendiera, porque le dice: mira tu pueblo cómo se ha revelado, ese es el origen de las maldiciones generacionales que hasta el día de hoy muchos vienen arrastrando. Muchos somos creyentes por la misericordia de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo y somos la iglesia amada del Cordero, comprada a precio de sangre, pero venimos arrastrando todavía maldiciones. Cuando Cristo entra, Él rompe cadenas, ataduras, pero el miembro tiene que confesarle a Él lo que viene arrastrando. ¿Por qué? Porque la Biblia es claro que si confesares, Romanos 10:9 dice que si confesares que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que el Señor le levantó de los muertos, serás salvo. Mire qué lindo. Digamos que hay que confesar nuestras maldiciones. ¿Y quiénes son los que reciben las maldiciones primarias? No pueden ser los hijos, sino que los padres somos los que venimos arrastrando esas maldiciones. Un ejemplo le voy a poner. Vamos a poner varios ejemplos, pero quiero entrar con este ejemplo sencillo. Una madre es la que produce hijos, pero ella no los puede producir sola, sino que tiene que estar otra persona, que es el varón. Entonces, ambos genes se unen. Un ejemplo: si la mujer venía arrastrando en el pasado una vida de placer, de vender su cuerpo al sexo, viene arrastrando lo que es el pecado de prostitución, de ramera. Pero el padre de ese que se unió a esa hembra engendró ese vientre. Puedo imaginar que él era drogadicto y borracho. 2 maldiciones ya ahí. Con el de la mamá, 3 maldiciones. ¿Quién recibe ese fruto? ¿El hijo o la hija? Entonces, para cortar todo eso que se viene arrastrando, repito, yo ya recibí a Cristo, Dios ya me limpió, Dios ya me perdonó, pero el barro que va a recibir a Cristo tiene que confesarle. Un ejemplo: yo he oído a padres y a madres que dicen: igualito a tu tata de borracho, sinvergüenza y mujerero. Lo dicen muchos. ¿Qué es eso? Maldiciones generacionales. Digamos que se engendró en el gen que dio vida a ese vientre, y la mujer que lo recibe, juntos son fuertes. Entonces no es culpa del hijo, repito, muchas veces es culpa de los padres biológicos y madres biológicas. Pero juntos tienen que ir a Dios a cortar maldiciones. Yo quiero que me busque, por favor. Está en Deuteronomio capítulo 5 para entrar de lleno, pero ya más o menos quiero que usted se enfoque y entienda que cuando su hijo o su hija actúa contrario al cambio que usted ha tenido en la gracia de Cristo, no lo maldiga, sino que usted ore, porque son
efectos de esa maldición del pecado que veníamos arrastrando antes de conocer a Cristo. Amén, hermanos. Quiero que me lea Eric capítulo 5 de Deuteronomio, verso 1 al 11, para la gloria de Dios. Es el quinto libro de la ley, de la Torá. Amén. Lo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, en el medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas y las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que toma su nombre en vano. Gracias, hijo. ¿Qué le está diciendo Dios a través de Moisés a su pueblo? Le está haciendo un recordatorio. Vuelvo a la imagen del becerro de oro. Según la Biblia, ¿qué estaban haciendo los hombres y las mujeres alrededor del becerro de oro? Uno, ponle atención, estaban danzando. Dos, estaban emborrachados. Tres, estaban haciendo orgías. Digamos que allí había una depravación total, sexo libre, ya no respetaban a los pequeños. ¿Ok? Entonces, Dios les tuvo que recordar nuevamente. Fíjense cómo dice el verso 10, que a los que le aborrecen, habrá gente que aborrece el nombre de Dios. Lastimosamente, aunque Él es nuestro creador, habemos gente, hombres y mujeres naturales, que odian el nombre de Dios. Solo lo oyen mencionar y su actitud es violenta, es catastrófica. Pero ahí es donde Dios nos manda a usted y a mí a instruir a nuestros hijos, para que si la gente que aborrece a Dios sin causa, ellos recibirán de parte de Dios la retribución, el castigo por su rebeldía y su desobediencia. Pero oiga como dice el verso 7: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Hermano, eso de la idolatría, eso es viejísimo. Ellos dicen que son la iglesia la primera iglesia del Señor. No, la primera iglesia de Jesucristo es cuando Cristo, el centurión, le mete la lanza en el costado y dice él: verdaderamente este era el Hijo de Dios, porque veía en Cristo que era inocente, sin culpa y sin pecado, para recibir esa muerte de cruz. Digamos que la iglesia verdadera, la única iglesia que Dios reconoce, mis amados hermanos y amigos, no voy a hablar de credo ni de religión, sino que te voy a hablar de la palabra de Dios, del Dios único que vive y permanece para siempre. La única iglesia que Dios reconoce como la iglesia del cuerpo de Cristo es aquella que se arrepiente de sus pecados, es aquella que ha dejado la idolatría, porque la idolatría son maldiciones generacionales que venimos arrastrando de tiempos antiguos hasta la actualidad. Entonces, ¿qué le dice Dios? No tendrá dioses ajenos.
Porque cualquiera que tuviera otro Dios, el cual no es Jehová, ese recibirá juicio y castigo eterno. Pero fíjese, ahí dice, no te harás, verso 8, no harás para ti escultura ni imagen. De ahí viene la palabra imaginación, idolatría. Ídolo, imagen, idolatría. Amén, hermanos. Pero Dios le dice, no te harás ninguna de ellas, de las que están en los cielos, ni de los que están debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. Hay un país africano, en África más que todo, ahí a la culebra la tienen como un dios, a la vaca la tienen como un dios, a la rata la tienen como un dios. Por eso es que es una nación bajo maldición de parte de Dios. ¿A dónde se ve la prosperidad? Use la lógica. Cuando hay un pueblo creyente que invoca a Dios, aunque la demás sociedad donde esa iglesia se ha plantado, esa iglesia o esa nación o esa sociedad es próspera y es bendecida. ¿Por qué? Porque hay un creyente que alaba y adora a Dios. Salió de las esculturas, salió de las imágenes, salió de la idolatría y ahora tiene una relación personal con el creador de los cielos y la tierra. Entonces esa nación debería sentirse halagada porque hay una iglesia que clama por las autoridades, clama por los gobiernos y aún clama por la sociedad. Entonces, en este capítulo 5 de Deuteronomio, como el capítulo 20 de Deuteronomio, es un recordatorio de las leyes de Dios para su pueblo Israel. Hoy, ¿quiénes son más paganos para mí? Todos. Israel y la sociedad gentil, la mayoría son idólatras. Pero ahí es donde Dios dice, no tomarás el nombre de Jehová en vano, porque cualquiera que lo tomare, dice el verso 10, si usted está ahí, Dios no le va a tener por inocente. ¿Por qué no lo va a tener por inocente? Porque el hombre y la mujer ya no son ignorantes, ya saben que la idolatría es pecado. Estoy hablando de la primera maldición generacional, que es la idolatría. Después vamos a entrar en las demás maldiciones que viene arrastrando la raza humana. Pero allá donde Dios le dice, cualquiera que me aborrece, dice el 9, no lo va a tener por inocente. El 10 dice, y que hago misericordia a millares y a los que aman y guardan mis palabras. En otras palabras, el mundo entero no ha sido destruido, porque hoy hay más de 10 millones de personas, quizás más, en todo el mundo, que ya salió de la primera maldición generacional, que es la idolatría, que es invocar a los dioses muertos, que es invocar y postrarse a cualquier ídolo y decir, tú eres mi Dios y te pido esto y lo otro. Por eso es que Dios ha hecho misericordia por los que aman su nombre, y Él los ama a ellos también. Pero dice el 11, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahí es donde Dios nos dice, haz memoria quién soy yo, y hónrame y sírveme y obedéceme. Porque el que ama a Dios tiene que mostrarle a Dios con su actitud, con su obediencia y con su servicio que Él lo ama. Y porque Dios ama a ese que le ama en la tierra, Él lo ha guardado, lo ha protegido y lo ha bendecido. Pero ahí viene otro problema. Hay de aquel que tome el nombre de Dios en vano. Hay millones de millones en todo el mundo que dicen, no, si yo creo en Dios, no, si Él es mi Señor. Pero ¿cómo es que toman en vano su nombre? Con las actitudes de su diario vivir. Ahí es donde el hombre y la mujer están negando a Dios y están tomando en vano el nombre de Dios. Hoy hay mucha gente que dice, yo soy cristiana, y es borracha.
Están tomando el nombre de Dios en vano. Dice, no, si yo soy cristiano y es adúltero, ¿cómo? No podemos prestar nuestros miembros a la iniquidad del pecado de adulterio. ¿Por qué? Porque son maldiciones generacionales que venimos arrastrando. Quizás, ejemplo, papá fue adúltero o quizás mamá fue adúltera y yo vengo a caer como tercera generación a la maldición del pecado de mis padres. Entonces, no tomes el nombre de Dios en vano. Repito, en tus actitudes lo estás tomando en vano el nombre de Dios. Viene otro ejemplo, porque aquí viene el problema. Porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Digamos que Dios está enojado y nos ha preservado, repito, porque dentro de esa familia que vienen arrastrando maldiciones hay una luz en medio de ellos. ¿Y quién es esa luz? El que tiene a Cristo es la luz en ese hogar. Y ven noche y madrugada y día, clama por ellos misericordia. Que Dios se les revele y que Dios rompa las cadenas y los haga libres. Ahí es donde necesitamos, como creyentes, romper maldiciones ancestrales de nuestros padres. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el verso 4 de Éxodo 20. Retroceda, por favor. Quiero que me lo lea. O sea, aquí está el hermano Gustavo. Padre, quiero que me lo lea. Rápido, por favor. 24. Duro. No te harás imagen ninguna semejante de lo que está arriba en los cielos y abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. Gracias. Oiga, no te harás imagen. ¿Cómo? No te harás imagen de lo que esté en los cielos y de lo que esté en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. ¿Qué dice la Biblia? Que usted y yo fuimos diseñados o creados. La Biblia dice que usted y yo fuimos, creados a la imagen de Dios. No es que Dios sea igual que nosotros 100%, porque Él es espíritu. Vino a mostrar su esencia cuando entró en el vientre de María y tomó forma humana. Pero en cada ser humano habita Dios, porque fuimos diseñados a la imagen de Dios. Esa es la palabra imagen. Por eso es que usted no puede hacer una escultura humana de un ídolo, porque es su imagen la que está transmitiendo ahí. Un ejemplo: los que veneran la Santa Muerte es una maldición, hermano. Y hay gente que ha conocido de Dios. Mire, hermano, hay una pastora brasileña, ex pastora, y hoy es modelo y es porno a la vez. Yo soy curioso, yo me metí a ver la biografía de ella. Una mujer elegante, su cuerpo atractivo, que arrastra a medio mundo, y dice que ella es 100% feliz y que todos la tienen que aceptar así como ella es, porque Dios la acepta así como ella es. No se engañe. Gálatas 6:7, lo voy a decir en cada prédica. No se engañe, y Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre y la mujer sembrare, eso van a cosechar. Porque la mujer fue a imagen del hombre, pero el hombre es a imagen divina del Dios de los cielos. Por eso es que la mujer tiene sus altos y bajos, porque Dios lo diseñó de nosotros, que somos imperfectos, hermano. Pero Dios es perfecto. ¿Y cómo diseñó al hombre? A su imagen. ¿Qué esperaba del hombre? Que caminara en la perfección. Pero deshonró a Dios. Entonces, yo cuando oí eso, yo le mandé un comentario y no me ha contestado. Esta que era pastora.
Y ella dice por qué se hizo lo que hoy es. Porque su esposo, que era pastor, le daba una mala vida, la maltrataba, la golpeaba. Es que eso tenemos que cortar, porque son maldiciones generacionales. Si el papá suyo golpeaba a su mamá, usted no puede venir arrastrando esa maldición. Usted tiene que cortar esa maldición a través de venir a Cristo y arrepentirse de sus pecados y confesarle que le haga libre de ese demonio de violencia que tiene en usted. Si usted la viera, usted diría: wow, qué pasmado este pastor que perdió a esa gran mujer. Una mujer que, como le digo, es terrible. Tiene ahorita 25 millones de seguidores. Porque es una mujer mejor que la de aquí de Hollywood. Pero ahí es donde el diablo le engañó. Y ella dice: Dios me ha dicho que él así me ama. No. Si yo soy el templo de Dios, no me voy a prestar para el juego de Satanás, ni para que mi cuerpo se exhiba. No se puede. Cristo lo dijo en Mateo: no podéis servir a dos señores. Capítulo 6, a mediados del capítulo. No podéis servir a dos señores. Porque o le sirve bien al mundo y a los placeres, y se va a enojar Dios contigo. O le sirve bien a Dios y se va a enojar el Señor de este mundo, que es Don Satan. Y muchos le sirven a Don Satan. Y dice: yo conozco a Dios, y Él es mi Señor. Tenga cuidado, porque el que lo tome en vano, Dios no lo va a tener por inocente. Porque hemos sido diseñados a su imagen. Y Él no le está diciendo a la humanidad: hagan escultura de ángeles y las veneran, las adoran. No. Bueno, que hoy el hombre es más astuto. Hoy ya no veneran los ángeles. Hoy murió Don Pancho y hizo un milagro. Declarémoslo: Santo Joaquín. Oye, ¿cuántos milagros no ha hecho Dios a través de mí? ¿Cuántos milagros y liberaciones no ha hecho Dios de mí? ¿Qué va a decir don Francisco? Hagamos a Don Pancho Mario Don Santo Mario. ¡No! El que hace milagros no es Mario, es la esencia viva del Dios de los cielos. Él es la imagen divina que ustedes, amigos y hermanos, tenemos que servir y adorar por siempre. Pero el diablo es astuto, hermano. Pero gracias a Dios que usted va a entender que esa clase de pecados hay que destruirlas. Y no va a ser nadie más, sino que solo usted. Nadie le puede ayudar. Un ejemplo: si su padre y su madre, porque hoy ambos sexos actúan así, y si me equivoco, corríjame. Hay gente que roba. Es un ladrón, pues. Hoy lo vemos seguido en los medios. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy lo vemos en los medios seculares de la sociedad, de la televisión secular, hermano. Hoy no solo es ladrón el hombre, hoy también es ladrón la mujer. Hoy son bandas. Pero eso, hermano, para la sociedad honesta no es bueno, no es aprobado. En otras palabras, tal vez, espero en Dios equivocarme, que sé que no me voy a equivocar, tal vez su padre fue ladrón y lo engendró su hijo, lo recibió, lo asimiló, porque a corta edad él veía cuando su padre iba con cosas robadas. Tal vez vio a su madre robando algo sencillo en la tienda y dijo: me gusta esta. Qué rico. Él empezó a crecer. Pásela allí. A mí me da miedo, pues, porque hay tantas cámaras. Por eso que usted a su hijo a corta edad, si no es de él lo que lleva, ¿a dónde lo agarró? ¿A dónde lo halló? No, que ahí no. Vaya, llévelo. Porque si usted lo va tolerando, lo va cubriendo, cuando llegue a mayoría de edad, no dude de que no va a temer a Dios, sino que va a ser un fino ladrón y ladrona. Entonces esas maldiciones hay que cortarlas. Una vez
Estaba en 9º grado, yo era terrible, hermano, yo era terremoto. Yo no hacía las cosas. Yo le decía a mis compañeros, tenía un poder adquisitivo que tenía un grupo como de 60, de 7º, 8º y 9º. Pero cuando se daba algo duro en la escuela, fulano es el culpable, decía. Él es el promotor. Aunque yo no me metiera, pero porque yo era el que andaba de trompudo abriendo el hocico. Entonces lo que le quiero decir es esto. Una vez me llevé, no sé si se acuerdan de aquellos que se ponía un lápiz y tenía una punta. Me llevé uno de esos. Sí, me llevé uno de esos a la casa. Y porque mi padre y mi madre no me lo habían comprado. ¿Y a dónde es eso? ¿A quién se lo quitó? Allí me lo llevé en el suelo. No, mañana se lo lleva y se lo entrega a su profesor. Pero papá, mamá, si no me lo he robado, se lo entrega a la profesora y ella sabrá lo que va a hacer. Pero puedo imaginar que me lo hubieran tolerado. Digamos que uno crece con ese hábito. Entonces, mis amigos y hermanos que nos siguen por las redes sociales, usted conoce a sus hijos mejor que cualquier profesor y cualquier pastor. Cuando lleven algo a su propiedad que no le ha dado usted, hágalo que lo regresen. Y si dicen, no, es que yo no lo he recogido, hágalo que lo vayan a botar a la basura, para que él entre en temor y sepan que no agarren lo que no se le ha dado. Y eso traerá, oiga, una sociedad saludable para ellos, y la sociedad lo va a apreciar. Y en su casa va a haber paz y abundancia. ¿Qué pasa con esa clase de pecado? Miren, hermanos, cuando la familia vive disfuncionalmente, ¿usted entiende la palabra disfuncional, Edgar? ¿No viven bien? No es esa la palabra. Hermana anciana, ¿qué entiende usted una familia disfuncional? Hermana Catalina, porque usted está viviendo eso. Es que no lo había entendido. Eso es una familia disfuncional. Que papá está por otro lado con otra familia, con otra esposa que no son sus hijos. Ella está con sus hijos y está con otra persona que quiere hacer familia. Esa es una familia disfuncional. Cuando se da eso, hay problemas emocionalmente, psicológicamente. El hijo o la hija crece con odio, y esas maldiciones hay que enseñarle a ambos sexos, hijo o hija, que eso lastimosamente se dio y no era porque ella quisiera, sino que las circunstancias de la vida se dio. Pero se les enseña que tienen que amar, se les enseña que tienen que obedecer, y se les enseña a ser honrados, porque quien honrado será bendecido por Dios. Y se les enseña sobre todo el temor y el respeto a Dios. Cuando ese hijo y esa hija crecen con el temor a Dios, en su corazón no va a haber odio, y no van a robar, porque no necesitan de ir a robar, porque mamá va a llevar los alimentos necesarios a casa, porque papá va a llevar los alimentos necesarios a casa. Él va a suplir las necesidades de sus hijos. Pero ¿por qué roba un joven o una jovencita? Bueno, que hoy no somos jovencitas y jóvenes, hoy hay ladrones viejos y viejas. Porque usted ya no sabe con quién está a la par suya, pues. Cuando de repente la carterita pero no se acerca a nadie. Si los ladrones tienen un poder magnético, hermano, que los neutraliza, y de repente ni sentió. ¿Sí o no? Entonces, quiero que mi hermana Miriam me lea de Deuteronomio 24:16. Siempre váyase al último libro, por favor. Cuando ya lo tengan, lo lee, por favor. Acuérdense que hoy lo vamos a hacer en tipo estudio.
que cada quien, para que usted disfrute leer. Amén. 16. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Gracias. Si usted se acuerda, el capítulo 20, verso 5 que tomamos de base, ahí decía lo contrario, ¿sí o no? ¿O no se acuerda qué decía? Léemelo por favor a las 25 de Éxodo. No se mueva usted ahí, para que tengan retentiva. Si usted le puso atención, el versículo que tomamos habla diferente acá. Ya le voy a explicar por qué. Oiga, que visito, ¿qué? La maldad de quiénes. ¿Y cómo dice acá? Espérate ahí. Oiga, el verso 16 del libro de Deuteronomio 26, 16. Los padres Oiga, no morirán por los hijos. quédese ahí. Oiga cómo viene Moisés. Aquí dice que el Señor visitará la maldad de sus padres. Mas en Deuteronomio dice no. Los padres no morirán por los hijos. Digamos que ahí es donde Dios empieza a hacer diferencia. En el verso 5 va primero por el sacerdote, que es el papá. No sé si me doy a entender. ¿Por qué? Porque ahí el problema de las generaciones que venimos arrastrando es papá y mamá. De los ejemplos que le puse. Pero ya cuando la multiplicación se va dando, los hijos vienen arrastrando eso. Póngale atención, como dice, léalo duro. Los padres no morirán por los hijos. ¿Por qué? Ni los hijos por los padres. ¿Por qué? Cada uno morirá por su pecado. ¿Le puede dar gloria a Dios? Cada uno morirá por sus pecados. ¿Qué pecados? Sus propias decisiones. Pero en el 25 empieza Dios a visitar primero a papá y a mamá, como diciendo, ustedes son los culpables por no instruir a sus hijos, por no decir no robarás, porque ahí habla en ese capítulo 20, no hurtarás, ahí lo dice. Pero porque papá y mamá en la sociedad norteamericana se afanan trabajando, se hacen materialistas, se van tipo 4 a 5 de la mañana al trabajo, llegan tipos 10, 12 de la noche, porque hay que hacer overtime, y su hijo y su hija no lo ven para nada. No le enseñan el temor a Dios, no le enseñan el respeto a Dios. Para ellos robar o no robar lo ven normal, pero no es normal, porque en Éxodo 25 primero al que va a llamar a pedir cuenta es al padre como sacerdote y a la madre como ayuda idónea, y a los hijos aparecen 20, 16 de Deuteronomio. Digamos que el hijo ve el ejemplo del papá. Si el papá es aguado, es flojo, mediocre, así crece él. De verdad. Y aquí no le estoy señalando a usted, no. Usted tome su parte y mejore en lo que tiene que mejorar, para que su hijo vea en usted un hombre esforzado, valiente, un hombre sometido al servicio, a la adoración y a la obediencia. Que su hija vea en usted, mamá, que es una mujer luchadora, vencedora. Pero si dice, si mi mamá de repente trae un hombre y de repente otro, ¿qué va a aprender ella? Estoy dando los ejemplos, son maldiciones que hay que cortarlas. Ahí dice claramente, porque el padre no llevará la culpa del hijo, ni el hijo llevará la culpa del padre, sino que por su pecado cada quien será juzgado. Entonces hay que mejorar. Yo creo que podemos mejorar, hermano, porque dentro de la iglesia será eso también. Mire, aquí dentro de este ministerio de repente se han perdido carteras, de repente se han perdido dinero. Si a mí no me llevan, porque estoy
¿Me entiende? Entonces, ¿qué quiero que entienda? En las iglesias del cuerpo de Cristo, lastimosamente, todavía hay gente que alarga la mano. Pero eso ya no se tiene que dar, porque se supone que usted y yo hemos sido regenerados en la sangre del Cordero, y por el poder del Espíritu Santo somos libres de esas maldiciones que veníamos arrastrando por el pecado. Miren, hermano, voy a poner mi familia, mi ejemplo de mi familia. Mis hermanas han tenido 1, 2 o 3 hombres. Para ella lo ven normal, pero según este libro no es normal. Tal vez usted no cuenta su pasado de su familia porque le da vergüenza. A mí no, porque no lo estoy diciendo para avergonzar a mis hermanas, sino para que ellas puedan entender que el pecado de fornicación y adulterio lo vienen arrastrando sus hijas, sus hijos. Entonces, si usted no ha llegado a esa desgracia por el pecado, alabe la gloria de Dios, pero mejore en lo que tiene que mejorar. Enseña a sus hijas y a sus hijos no robar nada. Si su padre fue borracho, que no sea borracho su hijo. Hoy no solo los hombres se emborrachan o también las mujeres. No, y son lloronas las viejas. Cuando están bien borrachos, dicen, que me dejó esa de camisa blanca. Bendito sea Dios. Entonces hay que cortar esas maldiciones. Bueno, que corten de camisa blanca, ahora quiere calor. ¿Me entiende? A eso nos lleva Dios. Dice que Él dará cuenta, el Hijo, su Padre también. Pero en Éxodo 25 empezó con los cabezas. ¿Para qué? Para que instruyeran a los hijos que iban a venir. Entonces, ¿tenemos que mejorar eso? Sí. Por eso es que hay que prestar atención. ¿Por qué prestar atención, hermana Santo? ¿Por qué? Porque si no prestamos atención al consejo de Dios, nos vamos a lamentar. Porque el pecado va a crecer, la maldad va a crecer en el hogar, que de repente, si usted nunca bebió enfrente de sus padres, sus hijos lo pueden hacer. Fíjese. Un ejemplo. ¿Quiénes de aquí fueron fumadores? Levante la mano sin temor, sin miedo. 1, 2, 3. Va. La honestidad y la verdad la prueba Dios. Pero hoy, ¿qué van a hacer? Mejorar esa área. Que su hijo, si nunca lo vio, alabado sea Dios. Y cuando usted, su niño, ya tenga conocimiento, dile, hijo, nunca vaya a aprender a fumar, porque eso le va a traer desánimo, tristeza, dolor, y si es posible, la muerte. Usted va a decir, por fumar, no, pastor. Sí, hay gente que se suicida por una depresión, que se siente abandonado, solo, que no haya con quién echar humo. Sí, un ejemplo, si usted fue borracho, ¿quiénes fueron borrachos aquí? Porque estoy preguntando no para que le dé vergüenza, no, usted testifique de dónde el Señor lo alcanzó, lo limpió y lo levantó. Hoy usted y yo en Cristo somos nuevas criaturas para la gloria de Dios. Que su hijo, usted le diga, hijo, nunca vaya a tomar una decisión equivocada de emborracharse, porque eso trae problemas. ¿Qué trae un borracho? De repente empieza a pelear. Yo sé que están cansados, pues. Oye, iglesia, haga lo que dice Proverbios 22:6 para que usted se ubique. Instruye al niño en su camino y a la niña para que cuando sea vieja no se aparte del camino del Señor. Enseñen a su hijo, yo fui borracho,
Pero yo no deseo que usted venga arrastrando esa maldición que yo abracé. Mi padre fue esto, mi padre fue lo otro, mi padre aquí, y yo abracé esa maldición. No, hoy yo soy libre por Cristo y yo quiero que usted no abrace esa maldición, que cuando le ofrezcan alcohol, cigarro, dígale: no puedo, porque mi Dios está conmigo. Digamos que hay que enseñar a nuestros hijos ese camino. Amén, hermanos. Entramos ¿a dónde? A Texas. Ay, Señor. Ponga atención a este ejemplo. Es responsabilidad de papá y mamá, no de los hijos. Es responsabilidad nuestra enseñar a nuestros hijos el camino de Dios. Y con ser así, yo les puse ya el ejemplo de las estadísticas que se han hecho aquí, que la mayoría de pandilleros, la mayoría que están vendiendo su cuerpo en el sexo, la mayoría son conocedores de Dios. ¿Será culpa de ellos 100% de los hijos y las hijas? Para mí no. También hay responsabilidad de papá y mamá, que nunca hizo el espacio para sentarse y hablar con ellos. El padre tiene que tener a su hijo y a su hija de la mano. En otras palabras, ganarse el corazón de ella y el corazón de él. Convivir con ellos, jugar con ellos, preguntarle: ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Digamos que el hijo, aunque sea varoncito, necesita de vez en cuando un abrazo de papá, un abrazo de mamá. Y que el papá le diga: te amo, hijo, te amo, hija. Eso es bonito. Porque aunque el diablo te quiera destruir tus hijos, no va a poder. Porque tú ya lo tienes bien ganado con el amor de Dios. Y cuando venga un amigo que le esté ofreciendo: mira, saliste a medianoche. Yo estuve dando consejería casi por 2 años con una joven, que los padres bien fondeados, y ella se tiraba el segundo nivel. No me pregunte cómo lo hacía, pero era una gata para bajarse. No me pregunte cómo subía tampoco, porque cuando sus padres venían a despertar en la mañana, ahí estaba la inútil. Fíjese. Pero yo le preguntaba: ¿por qué lo haces? ¿Te falta algo en casa? ¿Qué cree que me decía, hermana Miriam? ¿Qué cree que le faltaba en casa? El cariño. Porque, mire, si el padre se afana por trabajar y la madre se afana por trabajar para sacar adelante a sus hijos, pero no tiene tiempo y no le da amor, ¿qué sirve? Puede tener todo, carro del año, pero si no hay un tiempo de decirle: hijo, ¿cómo estás contigo mismo y con Dios? Él te ama, yo te amo. Si te falta algo, ten confianza y dime, yo te voy a ayudar. Pero si no hay eso, ¿y sabe por qué se iba esa muchacha? Porque sus amigas le decían: en casa nadie te ama, pero aquí estamos nosotros. Te invito a que vayamos a una fiesta. Mire, hermano, en esas fiestas que hacen una vez al año aquí, no sé si usted sabe que California hace una fiesta dislocada, donde hay diferentes drogas, diferentes orgías. Aquí en este estado se da esa ley y los padres no pueden decirle nada a sus hijos. Ponga que es terrible. Pero si papá y mamá tienen a Dios como Señor y tienen temor de Dios, aunque las leyes prohíban eso, el padre y la madre que honra y teme a Dios tiene que oponerse a esas leyes paganas y decirle: son mis hijos, a mí me han costado, yo he dado la vida por ellos, y por tanto yo les voy a decir que ese camino no es de Dios, sino es camino de muerte. Pero yo voy a hacer el espacio, voy a convivir, voy a jugar. Mira, una vez, hermano, fuimos como a las 12 de la noche aquí, más quizás. Vivíamos ahí por el centro de Los Ángeles. Había una fiesta de esas, hermano, que yo me asusté, pues, porque yo nunca había tenido eso. De tantos años que tengo de estar acá, un válido terrible. Mujeres a corta edad,
100% ebrias y ni se podían ni parar, hermano. Otras a plena luz del día, a plena calles, teniendo sexo libre, hermano. Hasta que le dije: Señor, yo soy tu siervo, yo no quiero estar en esta zona. Y manda un policía, manda algo, pero que esta basura se corte ya. Cuando de repente un helicóptero, 5 minutes para que se dispersen, y si no los vamos a detener. Hasta en los techos, hermano, estaban arriba la juventud. ¿Puedo imaginar? Y los padres de estas muchachas y estos muchachos, ¿dónde están? Tranquilos, durmiendo. Y sus hijos y sus hijas destruidos en el alcohol y la droga. Y no es culpa de Dios, muchas veces es la irresponsabilidad de papá y de mamá. Ay, que yo fui borracho y que disfruten ellos. No, señores, corte esa maldición generacional que vienen arrastrando sus hijos por causa suya. Enséñenles que Dios les quiere libertar, que Dios los quiere cambiar, que Dios los quiere perdonar sus faltas, sus pecados, y que no caigan también en el inframundo de las drogas, el alcohol y el sexo. ¿Por qué? Porque son placeres y caminos de muerte. Y por eso es que muchas veces no es culpa también de las autoridades. Ellos solo firman las leyes. Quienes aprueban las leyes o siguen la corriente de las leyes son la sociedad. Porque si la sociedad no siguiera esas locuras, ¿creen que ellos van a aprobar tantas leyes? Quiero que mi hermano Freddy, Proverbios 26, verso 2, oiga lo que dice el consejo que Dios nos da, que hay que empezar a cortar esas maldiciones. Proverbios 26, 2. Como el gorrión en su barca, como la Vagar. golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Gracias, Señor. ¿Aparece ahí la palabra maldición, sí o no? Pero oigan los ejemplos que Salomón veía. Yo me imagino este escritor, porque Salomón, por si usted no lo sabe, fue rey, pero también fue poeta. Ese hombre era terrible con lo que Dios le iluminaba. Empezar. Pon el ejemplo que pone primero el gorrión. Si usted conoce ese pequeño pajarito, es así, mire. Y el picote es así. ¿Cuántos picudos hay aquí? Y su cuerpito es así. ¿Sabe, hermano, que esta pequeña ave es de hermoso plumaje? Es bien atractivo para que usted entienda. Pero ¿qué dice? Su vagar. ¿Qué entiende usted de vagar? ¿Qué es el vagar para el gorrión? O sea, que no tiene estadía en un solo lugar. No tiene estadía. Llega, solo mete el pico, absorbe la miel y se va. Póngale atención cómo termina. Después pone el ejemplo de otro animal. Otra golondrina es otra ave igual que el gorrión. Pero ¿qué dice que hace la golondrina? Ella no tiene estadía, solo volando casi pasa. Así es el humano, el hombre y la mujer, que no tienen fundamento en lo de Dios, andan como golondrinas volantes. No hayan estabilidad, no tienen firmeza donde van a ir a poner sus huevillos. La golondrina, hermano, es un hermoso pájaro, también es de color chiquito, es quizás así. No sé si Freddy se acuerda, en nuestro país abundaban antes, hermosas también, pero ¿cuál era el problema de ella? Que aunque ella quisiera estacionarse, no podía. Ella se va, no tiene estabilidad, se desespera. Así hay mucha gente sin Dios. Pueden tener abundancia de riquezas, pero no tienen estabilidad, son almas volantes, porque nada les satisface, como lo vemos con la vida de Salomón. Él decía que todo era vanidad de vanidades, pero cuando usted y yo tenemos a Cristo,
la vida cambia, la vida es diferente, la vida tiene sosiego, la vida tiene felicidad. ¿Por qué? Porque ya no somos golondrinas que andamos de un lado para otro. No, ya sabemos que nuestro hacedor, creador, Él suplirá nuestras necesidades. Y a los pollitos que Dios nos dé, que son los hijos, tendrán también el techo, el abrigo y el alimento. Pero oiga, ¿qué pasa? Así la maldición no viene sin causa. ¿Por qué Salomón mezcló el gorrión y la golondrina? Uno, porque el gorrión no tiene estabilidad. Entonces, el hombre disfruta, hace, deshace con su vida y no se acuerda. Le dicen los vecinos: chica vecino, se fajó anoche. ¿De qué? Yo no he hecho nada. No se acuerdan. No, de ayer una masacuata con la vecina bailando y ¿me entiende? El problema es que al hombre y a la mujer se le olvidan sus hechos, sus acciones. Pero a la larga va a traer repercusiones, consecuencias, para que usted entienda. ¿Por qué? Porque la golondrina anda de lugar en lugar y no tiene estabilidad. Así es la maldición. Digamos que la maldición florece cuando ya vienen los hijos. Digamos que usted disfruta, se le olvida lo que usted hace. Si se emborrachó, si se prostituyó, si se hizo homosexual, si se hizo lesbiana. No, si Dios así me hizo. Y hay que disfrutar la vida, porque al fin y al cabo solo una vida hay. No, hay dos. La paga del pecado es muerte. Ahí se acabó la primera vida. Pero la vida en Cristo, después de la muerte, hay otra vida celestial y divina, de gozo, de paz, de abundancia. Pero cuando los hijos vienen, ya viene engendrado lo que es la maldición. Por eso es que dice que el gorrión es sin pagar, no tiene casa estable. Así hay padres y madres que dejan a sus hijos tirados y abandonados. Ese es el ejemplo del gorrión. No tienen vagar, no tienen propiedad, no tienen casa estable. El padre dice: que yo no quería que quedara embarazada. ¿Y para qué quedó? Pues señores, ¿acaso solo es culpa de la mujer? Los dos deberían de usar la lógica y prevenir. No, ella es la que tiene que hacer. No, es de ambos. Por eso, fíjense, le voy a poner un ejemplo de una maldición generacional. Voy a poner aquí un ejemplo, no te vayas a enojar. Si a ti te violaron a corta edad y tú lo cubriste por miedo al que dirán, ¿se entiende? Viene una hembra, la tienes tú. Llegó a la edad de 13, 14, 15 años y tú no le evitaste o no le quisiste contar tu historial de joven para que ella no se destruyera. Vino un abusivo. Y la mayoría de violaciones, señores, que nos siguen por las redes sociales y los presentes, será en un familiar cercano. No será en los que están lejos, sino siempre en el vínculo familiar. De repente la violaron. Las secuelas, hermanos, de una violación es terrible. Esta persona, porque hoy ya no violan solo a las muchachas, hoy también violan a los niños. Estas personas que son violadas crecen con un trauma terrible, con el deseo de ya no vivir en la tierra y con el deseo mejor de matarse, porque es una maldición que se engendró y no se le pidió a Dios que sanara sus heridas, que sanara su corazón, sino que se lo guardó. Y si usted no lo confiesa, Dios no le perdona. Pero si usted le confiesa que lo violaron y que le perdone por esa violación que usted recibió sin causa alguna, Dios va a sanar su corazón. Y ahí es donde usted es libre para instruir a sus futuras generaciones, que son sus hijos. Y ahí es donde el gorrión dice: aquí me voy a quedar.
Se fue. Aquí voy a hacer. No. Digamos, observe el gorrión. Yo los observo porque ahí donde vivimos hay un palo de naranja. Verano y invierno están con fruto. Llegan dos hermosos. Y yo digo, ya se van a parar. ¿Qué? No las están volando. Sí, volando. Y ni ponen los pies. Yo no sé cómo es que Dios los diseñó, porque no se cansan de andar volando. Y hay animalitos que vuelan, pero también se estacionan, porque su estadía no es solo andar volando, sino hacer morada. Dios te diseñó a ti, amigo y hermano, para que tengas una morada eterna y una morada física. Ya no andes como el gorrión de lugar en lugar, poniendo huevecillos y dejando hijos tirados. Porque es una maldición que estás dejando en tus hijos. Y esas maldiciones hay que cortarlas, hermano. No hay que ser como la golondrina. Porque la maldición, dice Salomón el rey, no viene sin causa. Antes de que llegue la maldición, hubieron muchas cosas que se dieron en la vida del ser humano. Seguimos. Por eso, hermano, ¿cómo ve usted eso? ¿Como maldiciones normales o son ataduras? ¿Cómo ve, Jefferson? ¿Maldiciones normales o ataduras que no se pueden romper tan fácilmente? ¿Como ataduras? ¿Ataduras? Sí, porque lo que se rompe fácilmente es con una pequeña terapia. Pero si no es el poder y el amor de Dios, no se rompe. Entonces hay que ir al taller del maestro, donde él sabe, si esto está roto, sabe poner un pedazo de madera y pegarlo bien. Entonces vaya a Cristo como el maestro de los maestros, que sabe sanar toda clase de vida y desatar toda atadura de maldición. No diga, es que Dios ya lo puede hacer. No, pero también te está esperando que tú lo hagas, que vayas a Él. Por eso es que Salomón ponía ese ejemplo de la maldición. Oiga este ejemplo. La maldición no tendrá efecto si no lo confiesas. Si tú lo confiesas, no va a tener efecto, pero si tú lo encubres, sí va a tener efecto esa maldición. Un ejemplo. Es un ejemplo. ¿Crees que te es difícil que Dios quite los deseos de ti? ¿Sí o no? Porque esas son maldiciones y son ataduras. Porque hay viejos de edad, hombres y mujeres, que no pueden mantenerse en la palabra con una sola mujer y con un solo hombre. Es que yo no puedo, dice. Yo tengo que tener otra. Yo también. No, son ataduras. Son maldiciones. Pero si yo ya tengo a Dios, yo creo que con Dios todo se puede. Yo creo que con Dios los instintos sexuales carnales se pueden sujetar y Dios los puede cortar hasta su debido tiempo. Gloria a Dios. Ay, Señor, ya es tarde, hermanitos, y voy a mitad del camino. Oiga, este es del tema principal, rompiendo maldiciones generacionales. Un antiguo error que venimos arrastrando. Un antiguo error. Solo quiero que me lean 7, 8 y 9 del capítulo 3 de Génesis. 7, 8 y 9. Quiero que me lo lea el hermano Jefferson. Capítulo 3, versos 7, 8 y 9 de Génesis. Oiga lo que ahí dijo Jehová a Adán y a Eva. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto.
el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y les dijo: ¿dónde estás tú? Gracias. ¿Qué esperaba Dios que hiciera Adán y Eva? Oiga el tema principal. Un antiguo, ¿qué le dije? Error. ¿Qué esperaba Dios de Adán y Eva? Que reconocieran. ¿Y sabe por qué no lo reconocieron? Porque ellos no se percataron que ellos iban a tener hijos y que sus hijos iban a arrastrar la maldición de la mentira. Porque ellos, eso fue el pecado, la mentira, el cubrirlo, el no confesarlo. ¿Cuál es el error de hoy en día? Hermano, si usted ya lo dejó la primera mujer, o al hombre ya dejó la primera mujer y la mujer ya lo dejó al primer hombre, no vuelva a caer en esa maldición. No se habitúe, no tenga ese hábito de vivir así. No, dígale: Señor, en mi primer matrimonio yo ya fracasé, pero yo ya no quiero volver a caer en ese fracaso. Y quiero, Señor, que tú me libertes de esa maldición de divorciarme. Hoy quiero, Señor, que el hombre que me vas a dar y la mujer que me vas a dar sea conforme al corazón tuyo, para que juntos te adoremos, te honremos y te sirvamos, Señor. Yo no quiero venir arrastrando esto de mi pasado. Hoy quiero ser libre. Que mi hogar hoy sea bajo tu palabra, bajo tu bendición y bajo tu guianza. Porque acuérdese que Adán y Eva ya no eran solo, era un matrimonio. Pero lo que esperaba era que Dios, que Adán dijera: Padre, te hemos fallado, hemos pecado. Pero ¿sabes qué pasó? Eva le echó la culpa a la serpiente y Adán le echó la culpa a la mujer. Digamos que la culebra no le echó la culpa a nadie porque no tenía quien echarse. De verdad, usando la lógica. Pero ¿por qué Dios lo dejó a su propia decisión? ¿Qué hizo Eva? Dice. Porque en el verso 9 ya Dios los confrontó. Le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Digamos que si Dios no se le aparece, no le habla de tú a tú, Adán y Eva no confiesan su pecado. Ahí está el problema de hoy en día. Que la mujer falló, no va a Dios. El hombre falló, no va a Dios. ¿Cómo van a ser tus hijos y los míos? De igual manera. Dios ya sabe que soy su hijo y ya me perdonó. No, hay que confesar para ser sanado y ser desatado de las ataduras de la maldición que vamos a heredar y nuestros hijos lo van a heredar. Si ellos no hubieran, fíjense, si ellos antes de que Dios los confrontara confiesan, ¿cree que Caín y Adán y Abel hubieran hecho lo que hicieron? No lo mata, Caín no mata a Abel, porque hubiera dicho: no, Dios ya me conoce y sabe que voy a hacer esto. No, antes de cometerlo, Señor, perdóname por mi mal pensamiento de suicidio. Cuando alguien se mata, hermano, lo tiene ya planificado meses y años. Mi madre me habló hoy en la tarde y me dice: vieras qué feo, hijo. Me dice: ¿qué pasó? ¿Cómo se está dando aquí en este pueblito? Me dice que un señor estaba en Estados Unidos, ya era ciudadano, me dice, y dice que oía voces que ya no tenés que estar aquí, vete para tu país. Y se fue, dice. Y no tenía dónde vivir. Compró un terrenito y empezó a trabajar, y de repente dice que oía las voces que, ¿y para qué vas a estar vivo? Mejor matate. Empezó, contrató 3 empleados y le dijo: necesito que esto y lo otro. A los días dije que paró la obra y le dijo: ya no vamos a trabajar no sé hasta cuándo. Se fue caminando, dice, porque en nuestros pueblos, si ustedes se acuerdan, hay todavía grandes selvas. Y se perdió y se fue a ahorcar. Y lo hallaron porque los animales empezaron a destruirlo. Bueno, que no se lo dieron, dice, a la familia, porque ya estaba descompuesto, lo quemaron. Hoy estaban enterrando a otra señora que de repente se dio veneno, porque dice que oía la voz que decía: mátate.
¿Qué es eso, hermanos? Amigos, maldiciones que los demonios trabajan de una forma u otra para que el hombre y la mujer se corten la vida. Así es. Pero a la muerte hubo uno que la venció y la destruyó por completo, que es Cristo el Señor. Sí vamos a morir físicamente, pero resucitaremos en la gracia de Cristo, porque Cristo es la primicia de los que durmieron y resucitaron de entre los muertos. Entonces mi madre me dice: qué feo se está poniendo, a contar que usted no cierta el demonio y déjenlos que maten todo. Sí, porque ella pasa enferma y dice: no, primero Dios que... No, si usted no va a sentir eso. Entonces, hermano, si Adán y Eva confiesan, Abel no hubiera muerto, porque Caín hubiera tenido temor de la decisión que iba a hacer. Las consecuencias son tus malas decisiones que arrastran a tus hijos, a tus hijas, y aún tu matrimonio está en maldición. Entonces hay que ser más sabios para tomar decisiones. Oiga lo que dice Ezequiel. Búsquemelo, por favor. Me lo lee la hermana Lidia. Ezequiel 18. Una porción muy bonita. Hoy todos vamos a participar, hermano. ¿Ya lo tiene? Ezequiel 18, 2 y 3. ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Gracias, hija. ¿Qué pensáis? Si usted le pone atención, tiene un signo de interrogación. No es un mensaje, es una pregunta. Oiga, ¿qué dice Dios a la humanidad? ¿Qué pensáis vosotros? Está hablando en plural a toda la humanidad. Los que usáis este refrán. En otras palabras, Israel usaba refranes. Como usted y yo, de diferentes países, usamos diferentes dichos, pero que va a lo mismo. No sé si me doy a entender. Fíjese, porque usaban el refrán sobre la tierra de Israel, que decían: los padres comieron las uvas agrias. ¿Qué son las uvas agrias? Son las uvas silvestres. Pero ¿cuál es el mensaje de las uvas silvestres? ¿Es saludable o es reprobado? Mejor seguimos, hermano. Y los dientes de los hijos tienen la dentera. Digamos que los hijos absorben lo que los padres hacen. Digamos que el refrán sencillo: si tú fuiste adúltero, ya sé ejemplo para que tus hijos no sean adúlteros. Si tú fuiste borracho, ya no seas borracho, para que tus hijos no tomen uvas agrias, para que no sean hijos borrachos. Si tú fuiste adorador de imágenes, como todos los hemos sido, de ahí nos alcanzó la gracia, de ahí nos sacó el Señor. Ya no tengas muñecos o imágenes en tu casa, para que tus hijos no lo veneren y no lo adoren. Porque solo hay un Dios en los cielos y en la tierra que merece ser adorado, ser exaltado y ser por siempre bendecido. Si tú fuiste drogadicto, ladrón, mentiroso, rencoroso, ya no lo seas. Si eres celosa y eres celoso, no lo practiques más, porque eso hará que tus hijos o tus hijas vengan arrastrando esa maldición. Y un celo, hermano, enfermo, destruye. No puede estar haciendo nada, pero ella se imaginó que ya se fue con la pancha. Y el hombre que es celoso no está haciendo nada a la pancha y piensa que ya fue con Pancho. Fíjese, sí, hermano, si usted es celosa o celoso, no lo practique más, porque es una maldición
que van a arrastrar a sus hijos. Pero si usted quiere que sus hijos sean igual, usted es libre de tomar decisiones. Y oiga qué tremendo. Vivo yo, dice el Señor, verso 3, que nunca más tendréis por qué usar ese refrán en Israel. Quiere decir que Dios no aprobaba sus acciones, no aprobaba sus malos hechos, sino que estaba en contra de los frutos que ellos daban. ¿Qué son los frutos? Sus acciones. Si usted era mujerero, ya no lo sea. Si era bailarín, ya no lo sea. Porque sus hijos se le van a escapar y usted va a decir, ¿y a dónde estarán mis hijos? Moviendo el cuchumbo viejo. Sí. Entonces, de tu ejemplo y el mío depende que nuestros hijos no practiquen más la maldición. Entonces, ve el verso 4, que dice: he aquí que todas las almas, dice Dios, son entonces mi amigo y mi hermano, su vida y la mía, su alma suya y mía, no es mía, sino que de Dios. Él ha prestado para que disfrutemos sanamente, libre de alcohol, libre de droga, libre de violaciones, libre de homicidio, porque eso es maldición que viene arrastrando las naciones. Entonces, todas las almas son de Dios, como el alma del Padre. Oiga, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, mire que terrible. Si usted viene con la secuencia, Éxodo 25, primero confronta a Dios a papá y a mamá. Pero en Deuteronomio 26, 16, enfrenta primero al hijo, porque ya vio el fruto de papá y mamá. Y no están dando buenos frutos, sino que uvas agrias están comiendo, frutos de placer, frutos de pecado. Pero ¿qué le dice? El hijo no llevará la culpa del padre, Deuteronomio 26, 16, ni el hijo ni el padre llevará la culpa del hijo. ¿Por qué? Porque el pecado de cada quien le va a pedir cuenta. Y aquí como dice, porque alma que pecare, esa morirá. Si usted sigue leyendo en casa, ahí está el consejo de parte de Dios. Entonces, no practiquemos lo que nuestros padres hicieron sin el temor de Dios. Sí, seguimos, porque no nos vamos a terminar, hermano. Dice, si usted se acuerda las palabras de Jesús cuando enfrentaron a aquel jovencito que lo libertó. Cuando le dijo, ¿sabes que Jesús, ese Jesús es pecador? ¿Se acuerdan? Eso. No, ya veo que te ganaste el cielo. 9:3, ¿quién me lo lee? La hermana Catalina. ¿Y a dónde está el que estaba ahí sentado? Juan 9:3. Oiga, ¿por qué Jesús tuvo que enseñar el ejemplo de que el hijo no era culpable del pecado del padre y el padre era culpable del hijo, de sus acciones? Porque ya Ezequiel lo definió, ¿ok? Que los hijos no van a llevar la culpa del padre ni el padre la culpa del hijo, pero eso sí lo encerró, que esas maldiciones se tienen que cortar a través de la confesión. ¿Ya, hija? Respondió Jesús, no es que peco ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No es que pecó dice, sino ni sus padres, dice él, sino que es para que las obras del Padre sean manifestadas en él. Digamos que el hijo, como ya mayor de edad, él puede decir, sí, mi papá fue esto, mi mamá también fue aquello, pero yo no lo voy a hacer. Yo voy a ser ejemplo a ellos y a los que vienen detrás de mí. Oh, pero mira, una cervecita no es malo. Una mujercita fuera de tu hogar tampoco, échate el tiro. Usted diga, ni el tiro ni la cerveza, porque yo ya morí al pecado. Yo ya
soy parte del cuerpo de Cristo y mi vida ya está entregada a Jesús. Digamos que ahí donde Jesús los encerró y dijo, porque la gente decía, los que pecaron fueron sus padres. Y los otros decían, no, él también es pecador. Entonces, como diciendo, ellos son los culpables de que viene arrastrando esa vida. Entonces Jesús los senta y les dice, señores, ni sus padres han pecado, ni su hijo ha pecado. Esto que ustedes están viendo es para que vean la gloria de Dios manifestada. Entonces, ¿cómo se van a cortar las maldiciones? Este cuando tiene que estar ahí. Vamos a poner un tape de repente. Mira, hermano, ¿por qué? ¿Cómo podemos cortar las maldiciones? Y enseñándole a nuestros hijos con el ejemplo del cambio. No voy a decir, venía a orar que sea 5 minutos. ¿No? Tú. Gloria a Dios, aleluya. Y quíteme esas greñas que parecen de aquellos callejeros. De verdad. Yo ya estoy greñudo también. Tengo que ir donde el barbero. Porque hoy aquí ya los barberos ya escasearon. Oiga, hermano. Yo como padre, yo con orgullo les he dicho a mis hijos. ¿Cuántas veces han visto a su tata con una cerveza? ¿Cuántas veces han visto a su tata con un cigarro? ¿Cuántas veces han visto a su tata con otra mujer que no sea su madre? Digamos que yo tengo, ¿qué? Personalidad y ejemplo para hablar con ellos. Pero si usted es lo contrario, ¿cómo les puede dar ejemplo a ellos? Pero si usted ya tiene a Cristo, su sangre le ha limpiado y el Espíritu Santo lo ha regenerado y lo ha desatado de esas maldiciones, usted puede empezar a mejorar esa conducta errónea que tenía y decir a su hijo, yo era eso, pero hoy ya no lo soy. Digamos que la moneda, ¿qué hace? Te la tira y dice, préstame una moneda. Nadie tiene una moneda. Fíjese, si usted tira la moneda, usted la pone el águila, un ejemplo, y usted dice, va a caer de esto, y no cae de eso. ¿Qué significa eso? Aquí está el rostro y aquí está el águila. Si usted lo tira para arriba, un ejemplo, la voy a poner con el águila, ¿qué cree que va a caer? No se sabe. Va a caer la cara, va a caer. Va. Entonces, oigan lo que le estoy diciendo. El ejemplo sencillo. Si la moneda tiene dos rostros, cuando yo estaba sin Cristo, tenía un rostro. Pero cuando yo vengo a Cristo, Dios me cambia ese rostro y me pone el rostro nuevo, la vida nueva, el fruto de vivir en la justicia y en la santidad de Dios. Entonces, tanto mamá puede dar un ejemplo a la hija. Sí, hija, tú no me puedes acusar de lo que yo fui antes, porque hoy mírame. No sé si me estoy dando a entender, porque hay hijas que le pueden, que no te acordaste tú cuando eras de mi edad, que eras esto y lo otro. Hija, sí, pero yo ya tengo a Cristo. Yo ya viví, ya morí a esa vida. Hoy quiero vivir una vida nueva. Yo no quiero que tú vengas arrastrando lo que yo he venido arrastrando, porque tú y yo ya estamos en Cristo. Digamos que hay que hablar con él. Ejemplo. Entonces, ¿sí se puede? Sí se puede. Entonces, y nunca papá y mamá, yo he oído a madres y muchas veces a padres que dicen, igualita que tu nana sin mujer, te gusta dejar un marido, agarras otro. No, eso nunca se lo diga, porque lo que salga de su boca, así será. Usted de sus labios tiene que salir, ¿sabes qué, hija? Vas a ser una sierva de Dios, vas a ser un siervo de Dios. Yo era ladrón, pero tú no vas a ser ladrón, vas a arrebatar en las almas al diablo, y ahí sí vas a ser ladrón, porque se la vas a quitar y la vas a trasladar al reino de Jesús. Digamos que de sus labios tienen que salir palabras
cosas diferentes. No voy a decir, ay sí, porque a mí me violaron, vos también te van a violar. No, esa maldición es corta. Una vez mi papá me dijo, oiga lo que es la maldición que me echó. Tus hijos van a pagar las consecuencias. Porque una vez no dejé que malmatara a mi mamá, pues. Porque mis padres a mí me enseñaron que en problemas de papá y mamá los hijos no se metían y no los metían. Y enfrente de nosotros le quebraban los platos de china en la cara y no los metíamos. Hasta que yo lo descubrí, porque él iba bravo a la casa y mi mamá lo atendía como un príncipe, hermano. Porque tenía un amante de 17 años y cuando no le daba carne, llegaba bravo a desquitarse con mi mamá. Y yo le dije a él, porque yo me dejé ver, para que no dijera que era mentira. Papá, mi madre no va a saber de lo que yo he visto. Pero no me le vuelva a poner las manos nunca más a mi madre. Porque ella no es su esclava. Ella es una mujer que le ha amado y le ha respetado, aunque ha sido sinvergüenza, borracho y mujerero. Por favor, no me la vuelva a tocar. No, hijo, no te preocupes. Se le olvidó al viejito. Porque es cierto, hermano. Al que la hace se le olvida. Solo 15 días aguantó. Fíjese. Y una vez llegó de nuevo y le pegó la primera. ¡Pum! Cuando iba con la otra le agarré la mano. Oiga, vive Dios, delante de Dios estoy, hermano. Que yo no le golpeé. Pero no, me hizo un escándalo como que era una de las viejas del mercado. Y les va a decir a todos sus compañeros que su hijo le habían pegado, que era aquí, que no sé qué. Y yo le dije, no, yo solo le agarré la mano. Y le dije, papá, que no se le olvide lo que le dije. Ah, pero ese viejito echaba juego. ¿Puedo imaginar que yo hubiera heredado esa maldición de él? ¿Puedo imaginar que hubiera heredado esa maldición de ser borracho? ¿Puedo imaginar que hubiera heredado de ser mujerero como él? No, hermano, ya en Cristo, ya esa vieja vida quedó crucificada en la cruz del Señor. Ahí usted y yo somos libres de esas maldiciones. ¿Ha entendido el tema? Cortando maldiciones generacionales. Empiece a cortar. Sí, confiese su falta, sus errores y enseñe a sus generaciones no practicar eso. Póngase sobre sus pies, por favor. Rompiendo maldiciones generacionales. Empiece a orar conmigo y dele gracias. Amado Dios, que esta hermosa y bella palabra, este consejo, quede grabada en las mentes y en los corazones de los oyentes de la televisión y de las redes sociales y de los acá presentes, Señor amado. Y que como padres pongamos por obra tu palabra, Señor, y no caer en esos errores del pasado y esas maldiciones que venimos arrastrando. Señor, que el que era borracho ya no entre más a la borrachera. Que corte esa maldición, Señor amado. Aquel que era mujerero, aquel que era golpeador de mujeres, Señor amado, que ya no sea golpeador de mujeres, que ya no sea borracho, Señor amado, y que ya no sea mujerero, Dios mío. Aquel hombre y aquella mujer, Dios mío, que han sido violados, que no se sientan mal, Señor amado, que hagan entender y entrar en uso de razón, Señor, que no fue voluntariamente, sino bajo presión de las fuerzas del mal. Pero, Señor, sana esas heridas de ese hombre y de esa mujer que ha sido violada, Padre. Sea usted destruyendo toda atadura, toda cadena, toda ligadura, Señor, caiga al suelo. Y que tu pueblo, tus hijos puedan ser sanados de esas maldiciones, liberados de esas maldiciones, Señor amado. Y que sus hijos no puedan caer más en esas maldiciones, que sean salvaguardados, protegidos, Señor. Aquel que era adicto, su padre, que su hijo no caiga en la maldición de la droga, Señor, sino que sea salvaguardado, Dios mío. Aquel que deja un hombre y deja otro, Dios mío, que los hijos de ellos ya no caigan en esa maldición y que esta madre pueda refrenar su carne, sujetarla, Dios mío, y que el hombre de igual manera, Señor, sean ejemplo a sus hijos, para que sus hijos cuando se casen no vengan arrastrando esa maldición de dejar una mujer, dejar otra. Oh Dios mío, culpa
quite esas maldiciones, Padre. Que la gracia y la llenura de tu Espíritu Santo venga sobre tu pueblo, Dios, y haznos libres de ese pasado oscuro, haznos libres de esas maldiciones, Señor. Que el que robaba ya no robe, y que su hijo no caiga en la maldición generacional de robar, Dios mío. Haz esos cambios, reprende esas fuerzas malignas, y que la gracia tuya caiga sobre los hijos de los hijos, Padre. En el nombre maravilloso de Cristo, abra sus labios, hermano y hermana. Clamen por sus hijos, clamen por sus hijas, clamen por los que han de venir después de sus hijos. Oh, que son sus nietos, que sean hombres liberados. Aquel que ha caído en la maldición del homosexualismo, lesbianismo, Señor amado. Oh, Dios mío, que esas maldiciones generacionales, tu Espíritu Santo venga al corazón del hombre y la mujer, les convenza, les redarguya y lo desate de esa maldición del homosexualismo, lesbianismo. Toda maldición de ahora sea desarraigada del corazón del hombre y la mujer, y venga arrepentimiento, Padre, para que sus hijos no caigan en esa maldición del homosexualismo. Oh, presencia de Dios, Espíritu Santo de Dios, redarguye, desata, liberta, para gloria tuya en Cristo Jesús. Clame, clame, clame. Aleluya. Clame, pueblo, clame. Si usted conoce de alguien que ha caído en esas maldiciones, en ese engaño de Satanás, en ese engaño de los demonios, dígale: Señor, desátalo, libértalo, hazle ver que está erráticamente, y que lente a uso de razón, y que se arrepienta, que se vuelva a ti, Señor amado. Aquel que está bajo maldición de violación, de homicidio, no vuelva más a caer en eso, Señor. Que su hijo sea la luz en medio de las tinieblas, que su hija sea la luz de las tinieblas. Oh, Dios mío, levanta una generación que cree en ti, levanta una generación que levante tu nombre, levanta una generación que alaben y teman tu nombre, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo, que la sociedad se vuelva a ti, se arrepientan de sus pecados, se arrepientan de sus maldades, para que no se cumpla la palabra en ellos: que alma que pecare, esa morirá. Dame una oportunidad de vida, Señor. Liberte esta sociedad convulsionada de tanta maldad, de tanto homicidio, de tantos pecados, Señor. Espíritu Santo, ven sobre ella, sobre nuestra sociedad en general, sobre nuestros gobernantes en general, sobre nuestras autoridades en general. Presencia de Dios, redargúyelo. Presencia de Dios, sácalo del engaño de Satanás y del placer de la carne. Libértalos del yugo de Satanás y tráigalos al arrepentimiento, Padre. En el nombre maravilloso de Cristo, yo los pongo en tus manos, Señor, y la gloria sea tuya. Dígale conmigo, iglesia: la gloria sea tuya. Dígale, pueblo: la gloria sea tuya por lo que vas a hacer. Alabado sea Dios. Dale ofrenda de palma. Oh, Dios mío, danos los frutos de esta sociedad de arrepentimiento. Que los altares, que los santuarios donde se adora tu palabra, donde se predica tu verdad, donde se mantiene en la santidad, llénalo de diferentes miembros, Señor, y ponga arrepentimiento y oído a tu palabra al oyente, para gloria tuya. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Consolador. Gracias, 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 gracias. Aleluya. Gracias. Guarda a nuestros hijos de esas caídas, de esas maldiciones. Guarda a nuestros nietos de esas maldiciones, Señor. Que tu Espíritu Santo venga sobre ellos y los guíe a toda justicia y a toda verdad. Que nuestros hijos, que nuestros nietos sean predicadores, sean adoradores, sean hombres de bien en la sociedad. Para mientras tú vienes en gloria, Padre, saca al hijo de la droga, saca al hijo del alcohol, saca al hijo del homosexualismo, del pianismo, de la idolatría, del alcohol. Oh, santo, sí. Oh, gloria a Dios. Todo Dios lo pedimos, creyendo
en el nombre de Jesús de Nazaret. A ti sea la gloria por siempre. Y esta iglesia reunida dice: